en esta preciosa tarde. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Señor, hoy es nuestra última clase. Te rogamos que todo esto que hemos estado aprendiendo, Señor, pueda ser una herramienta para poder comunicar mejor tu palabra. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que han estado aquí presentes. Yo te ruego que tú les uses, que tú les traigas a memoria, Señor, lo que hemos estado compartiendo. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, para los que no estuvieron, a ver, ¿cuál es la estructura de un sermón? ¿Quién me puede decir? La estructura de un sermón. ¿Cuáles son los puntos, verdad, que se deben respetar siempre cuando se comparte un sermón? El título, luego, introducción, desarrollo, que son los puntos y los subpuntos. Y luego, se puede decir que son 5 pasos, ¿verdad? 5 pasos. Acuérdense siempre de eso. ¿Qué me puede decir? ¿Qué quiere decir lo del título? ¿Qué es el enfoque cuando se pone un título? El nombre del tema, del mensaje. Ok. El nombre del mensaje, muy bien. El punto principal de lo que se va a estar hablando. La idea principal, ¿verdad? Ok, la introducción. ¿Cómo debe ser la introducción? Corta, ajá. Interesante, clara, ¿verdad? Como pregunta. Puede ser como una pregunta, va a traer más la atención, ¿sí? Algo interesante, ¿verdad? Acuérdense que siempre tengan en mente la ilustración, es como el despegue de un avión, ¿ve? O sea, entre más interesante sea, más llamativa sea, se puede tomar más la atención del público. Ok, el desarrollo son los puntos y subpuntos, ¿verdad? Entonces, uno de los subpuntos, ¿qué debe estar? Sí, tu mensaje, ¿verdad? Tu tema es la fe. Bueno, vas a poner los subpuntos, pero vas a explicar la fe. ¿Perdón? Como el origen. Exacto. Vas a explicar en tus puntos realmente primero vas a nombrar los subtítulos como lo más importante de lo que vas a estar hablando de la fe y después explicas el subpunto, ¿verdad? Por ejemplo, la fe salva. Ese podría ser un subpunto, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a hacer algo. Solamente para recordar, porque creo que eso es importante. Este es el basal de estructura. Título. Introducción. Desarrollo. Ya sabemos que el desarrollo son punto 1, punto 2 o punto 3, ¿verdad? Y la conclusión. Ok. Ese es nuestro tema siempre, ¿ok? Así debe de ser. Entonces recuerde siempre su título. El título debe ser ¿qué cosa? Claro, corto, y va a ser la idea principal de todo lo que vamos a estar hablando. O sea, eso es importante. Por ejemplo, si vamos a hablar llamativo, exacto. Pero más llamativo sea mejor, ¿verdad? Si tiene un verbo que suene, le pone 2 verbos, todavía más, va a ser más llamativo siempre. Ok, pero vamos a hablar de la fe. A ver, deme un título de la fe. ¿Alguien un título de la fe? Ok. La fe de Dios. Otro título. ¿Qué es la fe de Dios? ¿Qué es la fe de Dios? ¿Verdad? Voy a borrar esto, ¿ok? Más porque sí quiero que quede claro eso. La fe que salva. La fe que salva. Que salva. Sí. La fe que salva. Ok. ¿Alguien más? ¿Cómo crecer? ¿Cómo? ¿Cómo crecer en fe? ¿Cómo crecer en fe? ¿Cómo la fe?
Si se dan cuenta, cada título está describiendo algo, ¿verdad? Por ejemplo, la fe de Dios. Usted va a explicar lo que es la fe de Dios, ¿verdad? En el siguiente título, ¿qué es la fe de Dios? Usted va a explicar, es una pregunta, está muy bien. Está diciendo lo mismo, pero solamente que en pregunta, ¿verdad? Está preguntando, ¿qué es la fe de Dios? Usted va a responder en el desarrollo de su tema, eso, ¿qué es la fe de Dios? ¿Verdad? La fe que salva. ¿Qué va a desarrollar en su tema? ¿Cómo la fe salva? ¿Cierto? ¿Cómo crecer en la fe? ¿Cuál va a ser cuál es la idea principal? ¿Cómo crecer en la fe? Usted va a buscar el desarrollo de cómo mostrar que la fe crece, ¿verdad? Entonces, el título le dice lo más importante de todo lo que va a estar desarrollando. Por eso es que es muy importante el título. Yo le soy honesto, a veces, por ejemplo, cuando estoy desarrollando, ¿verdad? Y empiezo a mí, yo llegan como momentos, como cuando siento como con la inspiración, ¿verdad? Para hacer el tema. Y déjeme decirle que a veces busco un título, pero a veces en lo que estoy desarrollando, busco un mejor título de todo lo que he desarrollado. Pero siempre tiene que tener un título. ¿Ok? Siempre. A mí me ayuda mucho si yo encuentro un título que veo que es necesario para compartir. Me ayuda mucho porque ya entonces me empiezo a enfocar en eso. Por ejemplo, si voy a hablar de la fe, ¿verdad? Si fuera este tema, ¿qué es la fe de Dios? Bueno, primero voy a una concordancia, ¿verdad? Y busco la palabra fe. Y en la concordancia usted va a encontrar muchos textos que hablan de la fe. Si puedo, busco la palabra en el griego para estar claro de que está hablando de la misma fe, ¿verdad? Entonces, basado en eso, cuando estoy leyendo los textos, voy a ir encontrando como palabras claves para ir armando mi tema, ¿entiende? Entonces, estos son los materiales que usted es muy importante que conozca. Siempre acuérdese, tiene que tener un diccionario, ¿verdad? Hoy tenemos en aquellos tiempos, hace mucho tiempo, tenías que tener el diccionario literal, tienes que tener tu concordancia, tu libro de concordancia. Hoy ya no, hoy ya puedes tener la concordancia ahí mismo en el iPad o en el teléfono, puedes buscar. Entonces, pero sí es importante que usted sepa que necesita eso siempre tener en mente. El diccionario, la concordancia, otras versiones, sería muy bueno que tuviese, ¿verdad? Entonces, y es muy importante que cuando hay una palabra que usted está leyendo una escritura y no la entiende, búsquela en el diccionario o vaya a otra versión, de manera que usted entienda las palabras que están diciendo las escrituras, ¿me entiende? Porque muchas de las veces ese es un problema, que a veces no entendemos la palabra. Entonces, es muy importante que usted entienda las palabras de lo que está diciendo la escritura. Entonces, ese es el título, ¿verdad? Creo que eso está claro, ¿cierto? Ok. Ya la otra parte de lo que le dije yo es cuando usted está interpretando el texto, es las preguntas. Más preguntas usted le haga, más el texto más va a poder enriquecer su tema. ¿Ok? Eso es muy importante para interpretar lo que usted está. Ok, la introducción. A ver, deme una introducción de este tema. Vamos a coger el de mi hermana. ¿Qué es la fe de Dios? A ver, una introducción. Alguien que se inspire. ¿Qué es la fe de Dios? ¿Cómo podría introducir? Lo único que van a seguir. Ajá. Sería el camino a seguir porque es la fe de máxima. Sí, pero ¿cómo usted llamaría la atención? Por ejemplo, el título ya tenemos el título. ¿Qué es la fe de Dios? ¿Cómo? Es la certeza de lo que se espera. Okay, podrías usar un título, podrías usar un texto que esté de acuerdo a esto, o podrías comenzar hablando acerca de lo que es la fe de Dios, pero como una introducción corta.
Es bueno respaldar siempre con la Escritura. Por ejemplo, yo mis títulos siempre los respaldo con la Escritura porque, no sé, pero siento que como de esa manera la gente sabe que voy a estar hablando de la Escritura. ¿Entiendes? Hay gente que no, hay gente que empieza a hablar una introducción y después va a la Escritura. Está bien, ¿verdad? Pero yo recomiendo más que siempre se use la Escritura. A ver, alguien pues. No se podría poner Hebreos 12, donde dice que lo que le dijo Abraham, sal de tierra y para tierra. Ajá, eso, pero para definir qué es la fe de Dios, yo pienso que es ese texto que Isabel dijo, más porque está definiendo qué es la fe, ¿verdad? Hebreos 11, versículo 1, sí. Esta es como una definición realmente. ¿Qué es la fe de Dios? Usted puede comenzar con eso, ¿verdad? ¿Qué es la fe de Dios? Entonces puedes comenzar con ese texto y ¿se ha preguntado usted alguna vez qué quiere decir o qué es la fe de Dios? ¿Ha considerado usted realmente si la fe de Dios usted la está experimentando? Ya no sabe, preguntas o cosas que usted quiere hablar acerca de la fe. Pero es muy importante eso, ¿ok? La introducción tiene que ser contundente, como llamativa, para que la gente le ponga atención. Ok, entonces ya en el desarrollo vas a explicar qué es la fe de Dios. La máxima confianza Punto número 1. ¿Qué le podíamos poner como subtítulo? Ya, vayan al texto. Podríamos ponerle, la fe es un regalo de Dios. Muy bien, sí, muy bien. Efesios 2:8. Un regalo. Sí. Ok. ¿Cómo explicarías? Tiene que hablar del texto, ¿ok? Entonces, la fe es un regalo de Dios. Miren lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, ¿verdad? Tú usaste la palabra regalo, que es la definición de don. Está bien, ¿verdad? Es, por ejemplo, si fuera acá cuando estás hablando, puedes usar un regalo, un don, ¿verdad? De Dios. Ya estás como dando estás usando un sinónimo de la misma palabra. Ajá. Entonces, ¿qué dice Efesios capítulo 2:8? Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Entonces, si yo quiero estar hablando de este texto, ¿verdad? Porque estoy mostrando que la fe es un regalo, ¿verdad? Por ejemplo, voy a comenzar a explicar. No es de nosotros. Vea. Capacidad intelectual. Vea, usted está explicando que la fe no es esto. ¿Ve? No es de nosotros, no es humana, no es por nuestra capacidad intelectual. ¿Ve? Estás explicando que la fe de Dios no es de hombre. Pocas palabras, ¿verdad? La fe es un regalo de Dios. La fe proviene de lo alto. La fe es divina. Usted comienza, ¿verdad?, a explicar. ¿Qué significa eso? Hace una pregunta. ¿Qué significa que es divina? Y usted empieza a explicar por qué es divina, porque proviene de Dios. ¿Ve? Usted empieza a hablar acerca de lo que el texto está diciendo. ¿Ve? Entonces la fe no tiene que ver nada con las obras. ¿Ve? Y todo eso lo dice el texto. Más que usted lo está diciendo con otras palabras. ¿Me explico? Entonces usted está explicando, ¿verdad? Lo puede hacer así, primero hablando de lo que no es la fe y luego de lo que es la fe. ¿Ve? Entonces ahí hizo su primer punto.
Claro, eso le puedes meter más textos de la Biblia, ¿verdad? Otro punto. A ver, ¿alguien más? Otro punto, que el título es ¿qué es la fe de Dios? Es la máxima expresión confiable. Es la máxima Expresión confiable. expresión confiable. A ver, vamos. Podemos decir de Dios, ¿no? La máxima Expresión confiable de Dios. expresión. Confiable. A ver, vamos a ver cómo lo puede respaldar eso con un texto bíblico. ¿Cómo lo podría respaldar? Filipenses, que habla de. No sería andando con esa palabra. Vea esto. Todo lo creen en Cristo. Todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero no está hablando de la fe. Exactamente. Ok, vea esto. Es muy importante, por eso es que es muy importante ir a la concordancia para tener sus textos. ¿Ve? Mire, ahorita vamos a ir a la concordancia. Y ahí sí, usted va a ir pudiendo ver textos, porque por ejemplo es la máxima expresión. ¿Ve? Entonces tienes que buscar una palabra de la que vas a poner el texto para que respalde lo que tú estás diciendo. Es muy posible, realmente la fe no es una expresión, ¿ve? Pero usted está llamando una expresión, ¿ve? Entonces, si no tenemos con qué respaldar eso, no va a tener como fuerza doctrinal, pues, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la concordancia ahorita, permítame. ¿Sí se podría poner como la fe no es visible? Sí, claro que sí, porque no es visible. Sí, la fe, puedes usar el mismo texto. Porque eso dice el texto, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no es visible, ¿cierto? Porque tiene un respaldo escritural, ¿verdad? Por ejemplo, eso tiene un respaldo escritural. Efesios 2:8 podría ser. Sí, aquí está, hermano. Es el mismo que usó Isabel. Pero también la fe también es Hebreos 11:1. ¿Ve? La fe no es visible, ¿verdad? ¿Dijiste? La fe de Dios, como el título dice Dios, ¿verdad? Entonces, la fe de Dios no es visible. ¿Y cómo lo vas a respaldar? Pues con ese texto, ¿verdad? Vamos a suponer que tuvieses esto así. ¿Qué tú crees que es mejor si lo ordenamos? ¿Cuál sería primero, este punto o este punto? También la fe es un fruto del Espíritu. Sí. A ver, solamente para que entiendan el orden. Vea. ¿Verdad que sí? No es visible. Ajá. Por ejemplo, este sería, es un regalo, ¿verdad? La fe no es, y se podría poner después esta, ¿verdad? Primero Hebreos 11, porque está tu título, tu introducción con ese título. Entonces comenzarías allí mismo primero para ahorrarte tu tiempo, ya no ir otra vez al pasaje después, sino en ese mismo pasaje ya está respaldado tu primer punto. ¿Me explico? Lo voy a cambiar. Mira así. Y esto lo voy a convertir en punto número 2. La fe no es visible, ¿verdad? No es visible, ¿ok? Pero acuérdense, no pierda de enfoque qué es la fe de Dios.
Entonces, primero estás explicando que la fe no es visible, ¿verdad? Estás como definiendo que la fe no es así, ¿verdad? Pero la fe es un regalo de Dios, ¿ve? Entonces, la fe, como dices, no es visible. Está bien, la fe de Dios no es visible. Porque tenemos que tomar ajá. La fe no. Sí, permítame. Fe. ¿Me puedes dar una toallita seca, please? ¿Qué quiere pasar? Una toallita seca, porque es que está húmeda esta. ¿De papel o de...? Sí. Gracias, hermano. Sí. No es visible. Ok. Ve. Sí, thank you. ¿Sí están viendo? Aquí podrías explicar por qué no es visible. ¿Verdad? Con el texto que acabamos de tener hasta aquí, Hebreos 11:1, ¿verdad? Esa fue tu. Entonces, la fe no es visible. Y puedes comenzar a hablar el texto. Porque Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Verdad? ¿Qué es convicción? Por ejemplo, podría definir la palabra, ¿qué es convicción de que no ves? O sea, sin ver, pero tienes una convicción. La fe produce convicción en el corazón, ¿sabe? Y allí. Entonces, comienzas a explicar el punto. Y después, por ejemplo, la fe es un regalo de Dios. Otro punto, ¿cuál podría ser, hermano Horacio? La fe del Hijo. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Acuérdate, estamos definiendo qué es la fe en el título. Estamos definiendo. Vamos a buscar subtítulos que definan eso. El autor y consumador de la fe de Dios. Bueno, eso podría ser. ¿Ve? ¿Qué es la fe de Dios? Pero ¿cómo lo pondrías como título? Para contestar la pregunta esa. Ya sabemos que Él es el autor y el consumador. Pero la pregunta es, ¿qué es la fe? Vamos a definir qué es la fe de Dios en el desarrollo del tema. La fe de Dios no es visible. La fe de Dios es un regalo. Es la máxima expresión de confianza. Uh-huh. La fe es, ¿qué? Es la máxima expresión de confianza. Pero quítela, yo creo que quítela la palabra expresión. Porque la fe, yo diría que es confianza. Confianza. Porque eso dice la Escritura, ¿verdad? La fe. Es confiable que Él. Confianza en Dios. Fe es confianza en Dios. Exacto. Usted está definiendo qué es la fe de Dios. La fe es confianza en Dios. La fe es un don. La fe es un don, aquí está. Es un regalo. ¿Verdad? Ahora Sí. hay que darle más para que. Entonces vean. Sí, ven cómo sería una conclusión. Ya Que vaya de acuerdo con el título. teniendo eso, sí, que vaya de acuerdo, va a estar hablando acerca del título, ¿verdad? Porque esa es su idea principal. Siguiendo con palabras análogas y expresiones análogas. Del mismo título, sí. Que realmente estén definiendo lo que nuestro título. Exacto. Podría ser Hebreos 11:6. ¿Cuál es esa? Pero sin fe es imposible. Ajá. Pero sin fe, la conclusión podría ser. Ok, buena. Está muy buena la conclusión para. Ahí se podría hacer una pregunta. ¿Por qué es tan importante tener la fe de Dios? Por ejemplo, como conclusión, ¿verdad? Y ya respondes por qué. Y das ese texto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sabe? Ahí puede usted darle más. Pero eso es importante, que su conclusión, o sea, como que cierra, ¿verdad? Llegó al punto, llegó al lugar donde quería llegar, ¿verdad?
o da énfasis al tema que estaba compartiendo. Ok, entonces esos son los 3 puntos. Ahora la conclusión. ¿Cuál dijiste, hermano? No, pero ¿cómo dijimos que íbamos a terminar? Sin fe es imposible. Sí, ese es Hebreos 11:6, ¿verdad? Pero ¿cómo íbamos a terminar la conclusión? Ajá. Porque sin fe es imposible. Porque sí es como para poder concluir, ¿verdad? Estábamos ya concluyendo. Ah. Porque es necesaria. ¿Por qué es tan importante la fe, verdad? Así que para concluir, ¿por qué es tan importante la fe? La fe de Dios. Y es una pregunta, ¿verdad? Y ahí usted explica por qué es la fe de Dios. Puedes terminarla así, ¿verdad? O puede terminar repitiendo los puntos, ¿verdad? Acuérdese, usted está elaborando, usted es la que está comunicando como quieres que el mensaje sea, ¿verdad? Pero sí es muy importante que tenga ordenado su pensamiento, siempre cuando está compartiendo. Entre más ordenados sean sus puntos, la gente puede entender mejor. Y hasta para uno le ayuda mucho, ¿me entiende? Le ayuda a uno mucho estar hablando con los puntos, porque a veces le olvida a uno el punto que quieras tratar, pero eso te ayuda a hablar. Más una pregunta. ¿Sí? ¿Verdad? Como en conclusión, no cabría como el texto ahí donde Tomás le mete el dedo en su costado y le dice no. Por ejemplo, esa la podía usar como ilustración. Es un ejemplo, ¿verdad? Para concluir. ¿Por qué era tan importante que Tomás? ¿Por qué era tan importante que Dios se le apareciera a Tomás? ¿Verdad? ¿Por qué era tan importante? Y usted comienza a narrar, ya para concluir, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante la fe de Dios? Es una pregunta. Por ejemplo, Tomás. Dice la Escritura que en la primera vez cuando se apareció el Señor Jesús, Tomás no estaba ahí. Y le dijeron los discípulos, Tomás, al Señor hemos visto. Y él dijo, hasta no ver, yo no voy a creer. Si no metiere mi mano en su costado y mis dedos, yo no voy a creer. ¿Ve? A los 8 días después, Tomás vino. ¿Por qué era tan importante que el Señor Jesús se le apareciera a Tomás? Porque es posible que Tomás iba a salir a hablar de Jesús, acerca de que Jesús había resucitado, pero era porque lo había escuchado de sus compañeros, de sus discípulos. Pero no era una fe realmente genuina, no era una experiencia real, ¿verdad? ¿Sabes? Y tú comienzas a detallar eso, porque Jesús le dice, bienaventurados los que sin ver qué cosa creyeron, ¿verdad? Ese es un privilegio que nosotros tenemos, porque nosotros no hemos visto, pero hemos creído. ¿Ve? Usted dijo que la fe no es algo que se ve, pero nosotros hemos creído. O sea, puedes concluir, sí, se puede concluir. No es que tiene que ser como les estoy diciendo. Ustedes están haciendo su tema. Lo que yo estoy dando como ideas, ¿verdad? De qué es lo más como recomendable, por decirlo así. Pero tú le puedes poner eso, ¿entiendes? Para que el oyente esté más apercibido de lo que está escuchando. Sí, para que realmente cuando sale, ¿verdad? Sí, de verdad que sí es importante la fe de Dios. Porque salió, porque usted lo explicó, porque era tan importante la fe de Dios, ¿verdad? Entonces, de esa manera la persona sale como, wow, ¿verdad que sí? Estuvo bueno lo que se compartió. Explico. Es que no fui yo sola, fui Eugenio. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la fe, ¿verdad? La fe,
Yo le puse como título la fe de Dios. La fe de Dios es un regalo, ¿verdad? Es un regalo. Y ahí dice en Efesios 2:8 que la fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios, que quiere decir un regalo, ¿verdad? Entonces, introducción, fue eso, ¿verdad? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? No puse eso. Introducción. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Eso es la fe, ¿verdad? Eso es la fe. ¿Cómo viene la fe? La fe podemos verlo en Romanos 10:17. Dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso es tan importante leer las escrituras, oír las escrituras, porque es así como la fe aumenta en cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces también, en donde, por ejemplo, en Juan 16:33, vamos a Juan 16:33, dice, Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero dice que tengamos paz, porque Dios ha vencido al mundo. O sea, cuando tienes paz es porque hay confianza, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde vamos a tener aflicciones? En el mundo, en nuestra vida, en nuestro diario vivir vamos a tener aflicciones, en el trabajo, en la casa, ¿verdad? Eso es, pero la fe es muy importante, porque vamos a tener aflicciones, lo dijo Jesucristo. ¿Por qué es importante la fe de Dios? Yo puse conclusión. Dice Hebreos 11:6, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Ok. Vamos a dar un aplauso. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, pásala acá. Lo hice con el título muy largo, ¿verdad? Pero el título, Ok. el título le puse el resultado de pecar desenfrenadamente. A ver, espérame. Se oye bueno eso. Está muy largo, ¿verdad? A ver, espérese. Vamos a... Ajá. Ok. El título. ¿Otra vez? Hebreos 10:26. Hebreos 10. Ajá. 10:26. Ajá, 10:26 y es el resultado de pecar desenfrenadamente. No, el producto este. Es que está húmedo. El resultado de pecar desenfrenadamente. Ajá, así lo puse, ¿verdad? Y la introducción es una pregunta. Ajá. ¿Qué hace Dios con la persona que peca deliberadamente? Es una pregunta. Esta es la introducción. Ujú. Y luego el punto número 1. El pecado deliberado no es debilidad. ¿El pecado qué? Deliberado. Deliberado no es debilidad. Y no sé si por aquí lo pudiéramos poner. ¿Es su punto? Ajá. Su punto. Ajá. Ajá. Es rechazar a la luz. Ujú. ¿Qué? El 2, punto número 2.
El justo castigo de Dios. El justo severo de Dios. ¿El justo? ¿Severo? El justo Severo. severo castigo de Dios. No es castigar. No es castigar. ¿Qué? Y aquí como su punto, no es castigar, sino dejar que sigamos haciendo lo que Dios nos quiere advertir que no hagamos. Sino dejar que sigamos haciendo ¿Haciendo? lo que Dios nos ha advertido que no hagamos. Hagamos. Ok, y el tercero. Si tienes culpa, ¿verdad? Porque quizá siempre escuchamos, bueno, pues Dios nos perdona, Dios es bueno, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver quiero hacerles una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Cuáles son los resultados que tenemos o que tiene la persona cuando peca deliberadamente, desenfrenadamente, sin control, ¿verdad? Entonces, lo que sucede primeramente es que el pecado, ¿verdad? Muchas veces lo hemos visto que es como una debilidad, pero realmente es rechazar a la luz, porque Hebreos 10:32 dice que si pecáramos deliberadamente después de haber conocido la gracia, la misericordia de Dios, ¿verdad? Ya no queda otro sacrificio por ese pecado, ¿verdad? Por el pecado, sino una horrenda expectación que ha de consumir a las personas que ya no le hicieron caso a Dios, ¿verdad? Entonces, el pecado deliberado no es debilidad, ¿verdad? Sino es rechazar a la luz, ¿verdad? Y Romanos 1:22, si alguien lo lee, por favor. ¿Qué dice? ¿No? 1:22 y 23. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Verdad? Entonces el pecado deliberado nos hace creer que somos listos, ¿verdad? Que no salimos por la tangente, ¿verdad? Pero dice Romanos 1:22 y 23, dice que uno de los resultados del pecado es que creyendo ser sabios nos hacemos necios, ¿verdad? Entonces también dice que empezamos a adorar, a darle culto a lo que no es Dios, ¿verdad? Las imágenes, los anuncios. También dice que el justo castigo de Dios no es castigar, ¿verdad? Sino que usted sabe que el pecado no es que de repente pecamos no, sino es poco a poco, ¿verdad? Hasta que nuestro corazón se hace. ¿Por qué está bueno? Dos. Está usando dos palabras, ¿verdad? Dios rescata y transforma. Y el orden del título también está correcto, porque primero es rescata y después transforma. ¿Qué pasaría si él pusiera al revés? Dios transforma y rescata. No se oye bien. ¿Ve? Todo ese orden es importante, porque eso es orden del pensamiento. Y cuando estás comunicando, está entendiendo la gente. Si lo haces al revés, no. Bien, mijo. Bueno, ¿cuál es tu introducción? Efesios. ¿Efesios qué? 8. Ok. ¿Cómo debe ser tu introducción?
No, como si tú estuvieras predicando. Voy a hablarles de... Buenas noches, hermanos. Les voy a hablar de Dios rescatándonos y transformándonos. Pero con las manos ahí arriba. Sí, sí, fue. El amor de Dios no solo consiste en rescatarnos del pecado, sino también en transformarnos desde nuestro interior. La Biblia muestra que Dios nos salva por su gracia y luego comienza una obra poderosa en nuestro corazón y en nuestra vida. Por ejemplo, es cuando una persona decide dejar atrás malas amistades y poco a poco empieza a tomar mejores decisiones y vivir de una manera diferente. Esto nos recuerda que poco a poco Dios nos transforma en la persona que Él quiere que seamos. Ok. Tu punto. Punto 3.5. Pero ¿cómo se llama el punto? ¿Qué vas a poner en tu punto? ¿Por qué Dios nos rescata? Ok, 2. Gracias al Señor, ¿verdad? ¿Por qué Dios nos rescata? Tito 3.5 nos enseña que Dios nos salva por su misericordia. 3. Misericordia, no por nuestras obras, también nos limpia y nos da una nueva vida. Ok, sí, eso dice Tito. ¿Por qué Dios nos rescata? Segundo punto es, Y nos transforma también. Ese texto dice las dos cosas a la vez. Ok. ¿Segundo punto? Segundo de Corintios. Segundo punto. ¿Sí? ¿Qué es el segundo punto? Tu título, tu ¿Qué subtítulo. somos ahora? Para que el mensaje sea bíblico, tenga respaldo escritural. ¿Ok? Figuras de lenguaje. Figuras de... Ok. Las figuras de lenguaje, en la escritura tiene muchas figuras de lenguaje. Y realmente las figuras de lenguaje son como unas 30. Pero solamente le voy a hablar de las 8 que considero que son más importantes, 8 o 9. Que son demasiado importantes. Es muy importante que usted entienda que es una figura de lenguaje. ¿Entienden? Porque aun cuando usted va a compartir y va a interpretar un texto, es muy bueno que usted sepa que si ese texto está escrito en una figura de lenguaje, ¿verdad? Y ahorita va a entender por qué es tan importante. Primero, ¿qué son las figuras de lenguaje? Bueno, son recursos, ¿verdad?, expresivos que se usan para embellecer y intensificar o dar un sentido especial cuando usted está comunicando algo, ¿entiende? Eso ayuda mucho como para enfatizar, para generar emociones, ¿verdad? Cuando usted conoce las figuras del lenguaje y las aplica en el sermón, es muy posible que va a llamar más la atención, va a ser un mensaje más bonito, o sea, más atractivo, ¿verdad? Entonces la metáfora, ¿qué es una metáfora? Una metáfora identifica una cosa con otra sin usar la palabra como. Por ejemplo, una metáfora es esto: el Señor es mi pastor. Esa es una metáfora. ¿Entiende? El Señor es mi pastor. El Salmo 2, 23, 1. Entonces ahí está hablando metafóricamente: el Señor es mi pastor. ¿Ve? Otro texto que es una metáfora: vosotros sois la luz del mundo. No vosotros sois como la luz del mundo, no, vosotros sois la luz del mundo. No está usando la palabra como, sino está usando... Identifica una cosa con otra sin usar la palabra como. Identifica una palabra con otra sin usar la palabra como. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí está identificando que el Señor es mi pastor. No es como mi pastor, no, el Señor es mi pastor. Cuando está diciendo vosotros sois la luz, está identificando que nosotros somos luz, ¿verdad? Esa es una
esa es una metáfora. Entonces, cuando usted está usando la metáfora, se oye mucho mejor. Vosotros sois luz del mundo, ¿verdad? Se oye más fuerte, más, ¿sabe? Más, como con más propiedad. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, otra metáfora es: yo soy el pan de vida. Yo soy. No yo soy como el pan de vida. No, yo soy el pan de vida. ¿Ve? Yo soy la vid, ¿sí? Eso, ¿verdad? Está especificando lo que Él es. ¿Ve? Entonces, esa es una metáfora. Una simil, o también se puede llamar comparación. ¿Ve? Una simil o una comparación. Es como entrar por la puerta estrecha, ¿verdad? Exacto. Dice, es comparar usando como a algo semejante a. ¿Ve? Es usando como algo semejante. Le explico con esto. Miren lo que dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, la simil o la comparación que está haciendo es que está comparando que la palabra de Dios es como. ¿Ve? Es como la espada de dos filos. ¿Ve? Esa es una comparación. Es como la espada de dos filos. Esa es una simil o una comparación, que es lo mismo, ¿verdad? Otro texto, por ejemplo, que tiene una simil o una comparación. Dice, como el ciervo brama por las aguas, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma, ¿verdad? Vea, como el ciervo brama por las aguas, así mi alma clama por ti, oh Dios. ¿Ve? Entonces está haciendo una comparación, que así como el ciervo clama por las aguas, brama por las aguas, así también el alma de uno está clamando por el Señor. ¿Ve? Está haciendo una comparación. ¿Ve? Entonces cuando usted está compartiendo, usted va a usar comparaciones y puedes usar textos que tengan comparaciones. ¿Entiende? Te está comparando. Eso es muy bueno. Otro ejemplo de la simil, por ejemplo. El Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. ¿Ve? Esa es una simil, es una comparación. La senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento. Esa es una simil, es una comparación. Entonces es bueno saberlo eso, porque así usted puede usar como comparaciones. Se oye bien cuando está compartiendo. Una hipérbole, tercero, una hipérbole. Esta es una exageración, ¿verdad? Para enfatizar algo muy nocivo, algo muy dañino, el pecado muy grave, ¿verdad? Es una hipérbole, es como una exageración, pero no quiere decir que no tiene importancia. Tiene importancia. ¿Ve? Lo que pasa es verdad que está exagerando en el texto, pero está exagerando porque tiene demasiada importancia. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 29. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se perdiera uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea echado al infierno, ¿verdad? Entonces usted no puede tomar ese texto como literal. Realmente ese texto es una figura de lenguaje, que es una hipérbole, pero sí está hablando acerca del daño, ¿verdad? Que es el pecado. O sea, realmente que no haya una transformación en nuestro corazón, ¿verdad? Si tu ojo te es ocasión, sácatelo. Lo que está diciendo es realmente que seas transformado, que seas cambiado, ¿verdad? Es lo que está hablando, pero está realmente haciendo un énfasis que no es realmente sacar el ojo, es una hipérbole, ¿ve? Pero sí está hablando del grado que tiene el pecado, ¿no? Otro que esto que está escribiendo, mandándoselo a los Gálatas, realmente es una alegoría. Mire lo que dice. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. ¿Cómo se llamaban los hijos? Isaac. Vea, está representando algo. Está ilustrando a través de Ismael y Isaac algo espiritual, ¿verdad? Que eran uno que era Ismael y el otro que era Isaac. Ya vamos a ver por qué es algo espiritual. Luego dice,
Uno de la esclava, el otro de la libre. ¿Quién era la esclava? Agar. ¿Quién era la libre? Sara. Muy bien. Dice, pero el de la esclava nació según la carne. Oiga eso. Más el de la libre por la promesa, ¿verdad? Entonces ya sabemos que Agar tuvo un hijo conforme a la voluntad de Sara y de Abraham. Ese no fue la promesa del padre. En cambio, Isaac es la promesa del padre. Dice, lo cual es una alegoría, vea, lo dice el verso 24. O sea, Pablo está diciendo, yo le estoy hablando con una alegoría para que ustedes puedan entender esto que les voy a hablar, que es algo espiritual. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. ¿Qué representaban las dos mujeres? Dos pactos. El uno proviene del monte de Sinaí. En el monte de Sinaí se dio la ley. ¿Ve? Entonces, realmente un pacto representa al monte de Sinaí, que fue el monte que se dio en la ley. Dice, dos pactos, uno proviene del monte de Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Vea. Y luego dice el verso 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. A ver, ¿de quién estaba hablando entonces? ¿Quiénes eran los que provenían de la descendencia de Agar? Según Pablo. El pueblo de Israel. Porque ellos no eran, aunque había sido, el pueblo de Israel se le había dado la promesa, pero muchos del pueblo de Israel no eran israelitas, dijo Pablo. ¿Ve? Sino aquellos que realmente creen en el Señor, esos son el Israel espiritual. Esos son según la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en su descendencia serían bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Ve? ¿Está entendiendo? Es que esa alegoría es muy interesante porque te habla de dos pactos, del antiguo pacto y del nuevo pacto. Te habla de dos naciones, ¿verdad? Que es la nación de Israel literal y de la nación del Israel espiritual, que somos nosotros. ¿Ve? Entonces dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril. Oiga, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. O sea, es una descendencia más de aquellos que pertenecían al pueblo de Israel, que en ese momento para el pueblo, para la iglesia se puede decir, o para los creyentes en ese tiempo. Y los judíos estaban persiguiendo a la iglesia en ese tiempo, así como Ismael estorbaba o lastimaba a Isaac. Y es lo que está diciendo Pablo. Mira, sí, vamos a seguir leyendo. Dice, ¿mas qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino ¿de quién? De la libre, ¿verdad? O está diciendo de otra manera, que nosotros somos, la iglesia éramos hijos de la promesa, por la fe. ¿Me entiende? Y ese es un privilegio. Como Isaac, exacto. Eso no, esta no es una obra de la carne, es una obra de Dios, ¿verdad? Es conforme a la promesa que Dios dio, que es por la fe. Nosotros somos por la fe, no por la ley, por la gracia del Señor. Esa es una alegoría. Entonces, ¿qué está enseñando esa alegoría aquí? ¿O qué quiso decir Pablo con esa alegoría? Bueno, que Agar representaba la ley. Sara representaba la gracia. Ismael representaba el hijo de esclavitud, ¿ve? Que era el Israel actual. Aunque ellos vivían peleando conforme a la ley, pero eran esclavos. Ellos no podían ser libres porque el que puede libertar es Cristo. En ese momento ellos seguían siendo esclavos, el pueblo literal de Israel, como hasta el día de hoy, ¿verdad? Los que no creen en Cristo siguen siendo esclavos. Ahora, Sara representaba la libertad, la promesa, ¿verdad? El hijo de Sara, que es Isaac, es el Israel espiritual. Todos los que vienen de esa descendencia, por la fe que creemos en Cristo, pertenecemos al Israel espiritual, o que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, ve
esa alegoría cómo tiene verdades espirituales, ¿verdad? Que nos enseñan realmente quiénes somos. Una parábola, vamos con la parábola. Una parábola realmente es un relato, ¿verdad? Que puede ser corto, que es una historia sencilla de la vida diaria para enseñar una verdad espiritual profunda también. Por ejemplo, la parábola del sembrador. Yo creo que sí les va a ayudar si usted sigue. Le puedo asegurar que si usted va a las escrituras y hace las preguntas, toma su tiempo, pero después como que uno se acostumbra. Cuando estás leyendo, estás haciendo las preguntas, ¿sabe? Es más, a medida que lo haces más seguido, lo vas a seguir disfrutando. Sí, claro. Nadie nace perdido, ¿verdad? Así es. Esto tiene que ver con ejercicio, ejercitarnos, ¿verdad? La práctica. Pero es muy importante, miren, yo les voy a dar como un tip, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, tiene una conversación, ¿verdad? Con alguien, trate de, en su conversación, ordenar. Vamos a acabar ahí, hermano. Sí.